Ok, perdón, hermana Berenice, se acabó el tiempo antes de que concluyera su participación. No sé si quiere agregar algo más. Ah, bien, hermana Berenice, ok. Perdón, es que se me, se me puso el silencio. Entonces, yo nada más quería aclarar eso, ¿no? O sea, si fue en una cruz en forma de tache, ujú, a Jesucristo lo crucificaron así, Ah, o, yo en lo personal no les voy a dar el dogma de cómo fue. Eh, no estoy muy de acuerdo en que yo les pueda decir, es que fue así. Yo creo más bien que ahí está la explicación y ustedes en su estudio individual y en consulta con el espíritu le preguntarán al Señor este, sobre este asunto. bueno, Eh, está bien. para mí, en lo personal, creo que o opto por la crucifixión en el árbol, eh, porque tiene sentido con todas las escrituras, con el hecho de que exista la vara de Aarón, la menorá, que es un árbol de almendro y representa al árbol de la vida, y como el árbol de la vida aparece dos veces, tanto en el sueño de Leí como en el sueño de Nefi, y se hace énfasis en el árbol como un símbolo del amor de Dios. Eh, Ajá. Solamente, hermana Eugenia, con respecto a, eh, bueno, no, adelante, le doy el tiempo y ahorita le respondo a una pregunta que usted había hecho en la sesión anterior. Ujú. Bueno, está bien. Eh, Adelante, hermana Eugenia. Hola hermano, ¿sí me escucha? ¿Sí? Es que me vine acá a a otra recámara. Lo que le pasa es que le había estado preguntando en el chat porque ve que no podía hablar, ya me salí de mi recámara. Lo que pasa que ahorita nos decía usted, o sea, que el Señor lo que había pasado, lo que había padecido y todo lo que le ocurrió, pero todo esto que pasó y que él sufrió y que murió, o sea, bueno, que nos explicó como, o sea, ay, se me hace muy fuerte, pero así fue, por lo que usted nos acaba de explicar, como con una maldición o así, Ujú. este, eso ya estaba anteriormente, cuando se hizo el convenio de que él tenía que venir a salvarnos, él tenía que padecer por todo eso, pero lo hizo por todos los benditos pecados que íbamos, o sea, es la carga que él, válgame la redundancia, la carga que él tuvo que cargar por toda la bendita humanidad, por todos los pecados que dejamos, que estamos haciendo consciente o inconscientemente. Esta pregunta que hace, hermana, es muy importante porque es lo que determina la misión de Jesucristo. Podemos decir que Cristo no cargó pecados en la cruz, los cargó en Getsemaní, pero por haber cargado esos pecados, Él se contaminó y se hizo el más inmundo de todos los seres. Por lo tanto, Él tenía que morir fuera de la ciudad de Jerusalén porque estaba cargado de maldición. Y ahorita lo voy a explicar con más detalle. Pero así es, hermana. Entonces, Él carga los pecados en Getsemaní. Y en Getsemaní Él se contamina, se vuelve inmundo. Y entonces, por ser inmundo, Él tiene que morir fuera de Jerusalén, debido a la contaminación con la que ya estaba cargada su cuerpo. Ok, muchísimas gracias, hermano. Le agradezco. Y había hecho también otra pregunta en la cual preguntaba si
había sido enterrado en jueves. Él muere en miércoles y es enterrado el mismo miércoles antes de que caiga el sol, porque a las 6 de la tarde comenzaba el jueves. Entonces él tenía que ser enterrado antes de las 6 de la tarde y así es como inicia el conteo de sus 3 noches y sus 3 días en el sepulcro. Entonces, Hermana, si muere miércoles, permítame, ya, por último, entonces miércoles, jueves, viernes, sábado, miércoles es para jueves, entonces jueves, viernes, sábado, entonces resucita pero, es que no me checan las cuentas, por eso le preguntaba. ajá, Nada más eso, por favor, hermano. Muchísimas gracias. entonces usted puede contar, por ejemplo, de 6 de la tarde, es más fácil, de, vamos a suponer que fuera enterrado a las 5 de la tarde. Entonces, de 5 de la tarde a las 5 de la tarde del siguiente día es un día y una noche, y es jueves. A las 5 de la tarde del viernes son 2 días, 2 noches. Y a las 5 de la tarde del sábado son 3 días y 3 noches. Por lo tanto, Cristo resucita en sábado, al Excelente, final del sábado. Y entonces, en domingo, él ya estaba resucitado. perfecto. Gracias, hermano, le agradezco. Muchísimas gracias. Nadie Gracias. que... ahora sí, hermana Alejandra, adelante. Hermano, cuando yo estuve investigando referente a la ley mosaica y la manera como ellos hacían el sacrificio del cordero, parte de la ley era que cuando el cordero salía del templo. Y si entendí bien, representa justo esto. El Salvador muere fuera, en la zona de la calavera se llamaba, ¿no? Creo. Y ahorita todo lo que usted está diciendo tiene mucho sentido porque él muere siendo el punto más bajo, en el punto más bajo para rescatarlos. Gracias. Gracias, hermana. Bien, aquí, hermanos, viene otro de los temas más importantes concerniente a la muerte de Cristo. Y es el tema de la expiación de Jesucristo. Y viene acompañado de una pregunta. ¿Por qué muere en Pesaj y no en Yom Kippur? Yom Kippur, hermanos, es conocido como el día de la expiación. Y entonces, si hablamos de la expiación de Jesucristo, ¿por qué no muere en el día de la expiación, que es el día del perdón, sino que tiene que morir en Pesaj, en Pascua? Y aquí, hermanos, es donde vamos a adentrarnos en el mundo de la ley de Moisés, por lo cual no es tan sencillo de entender. Trataré de hacerlo lo más fácil posible. Si alguien pudiera ayudarme a leer esta diapositiva. No se ve bien. Oh, sí, se ve borrosa todavía. Ok. Bueno, no importa, la leo yo. Dice, ¿por qué muere en Pesaj y no en Yom Kippur? Y la primera palabra que vamos a estudiar es redención. Del latín dice, del prefijo re, que significa de nuevo, en re, que es comprar, o sea, comprar de nuevo. Literalmente significa comprar de nuevo. Se aplica al pago para obtener la libertad de un esclavo o cautivo, o bien para volver a adquirir o recomprar algo que se había vendido. Del hebreo padá, que significa rescatar. La redención en la Torá. Constantemente podemos leer la palabra expiación en las traducciones del Tanaj, o sea, de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, con relación a los pecados.
y solo pocas el término redención, la cual está más relacionada con rescates de un esclavo o prisionero o de algún juramento o voto que no se puede cumplir, pero no hay una relación directa con el pecado. No obstante, sí la hay con la muerte. Entonces, aquí, hermanos, primer asunto que hay que entender. El término redención en las escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, se relacionan más con rescatar prisioneros, esclavos o personas que no pueden cumplir sus votos. eh, y entonces es muy pocas veces cuando se relaciona redención a la palabra pecado. Sin embargo, sí vamos a encontrar una muy fuerte relación entre la palabra redención y la muerte. Por ejemplo, Éxodo capítulo 13, versículo 11. Dice, cuando Jehová te haya llevado a la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te haya dado, y cuando te la haya dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abre matriz, asimismo todo primerizo que abre matriz de tus animales. Los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. Asimismo, redimirás a todo primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de servidumbre. Y cuando Faraón se endureció al no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo a todo primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal en tu mano y por frontales delante de tus ojos, ya que Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y entonces vemos que incluso se nos pone el ejemplo del burro. Dice, si de todo animal vas a entregarme al primogénito, excepto del asno. Del asno vas a redimirlo con un cordero. Pero si no puedes redimirlo con un cordero, si por alguna razón no tienes cordero o no te alcanza para comprar uno, entonces vas a quebrar su cuello, es decir, lo matas. Y también de tus hijos, si no puedes, bueno, más bien, en el caso de tus hijos, dice, pues vas a entregarme vas a redimirlos a través de un cordero. Dice, de esta manera, la cena de Pesaj es en conmemoración, ojo, de la liberación, no solo de la esclavitud de Egipto, sino de las manos destructoras de Faraón y de su ejército que venían tras el pueblo de Israel, y que Jehová hundió en las aguas del mar de juncos, o conocido como el mar rojo. Hermanos, debemos de entender que Faraón no se quedó con los brazos cruzados. Finalmente quería destruir al pueblo de Israel y Dios salva al pueblo con mano fuerte, como hundiendo al ejército de Faraón. De esta manera, no solamente mata a los primogénitos de aquellos que no pusieron la marca en sus puertas, sino que además aniquila al ejército de Faraón. De la misma manera, es decir, con mano fuerte, el Mesías vino a redimirnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, devolviendo el equilibrio al plan eterno y haciéndonos verdaderamente libres.
Solo un pueblo verdaderamente libre puede servir a Dios. Un pueblo esclavizado y sentenciado no tiene poder alguno para alcanzar gozo. Hermanos, y esto es una de las enseñanzas de Segunda de Nefi, capítulo 2. Nefi, bueno, más bien leí, hablándole a su hijo Jacob, le enseña sobre cómo es necesario que haya una oposición, pero finalmente el Mesías viene en la plenitud de los tiempos para redimirnos de la caída, es decir, de los efectos de la muerte. Y gracias a esa liberación es que entonces ahora somos libres para escoger entre la libertad y la cautividad, entre la vida y la muerte, entre la miseria y el gozo. Ningún pueblo que esté sujeto al pecado o a la muerte puede servir a Dios, ni mucho menos alcanzar gozo. De tal forma, hermanos, que eh, ahora podemos saber que está en equilibrio la balanza. Así como por un hombre entró la muerte, por un hombre, ojo, y esto lo dijo Pablo, no por un Dios, sino por un hombre, viene la resurrección. Entonces, como en Adán todos morimos, en Cristo todos seremos vivificados. Vamos a resucitar, todos. Y esto es el equilibrio en la balanza. Buenos y malos, negros, blancos, hombres, mujeres, términos medios, todos vamos a resucitar, sin excepción. Pero ahora sí, somos verdaderamente libres para escoger. Así como el Señor le dijo a Faraón, deja libre a mi pueblo para que vaya y me sirva. Y Faraón dijo, no conozco a tu Dios. Por lo tanto, le impuso cargas más pesadas. Bueno, así era la muerte. No conozco a tu Dios, así que entonces todos van a morir y todos seguirán esclavizados. Pero entonces el Mesías nos trae redención, es decir, el pago de la liberación para dejarnos libres. Pero ahorita vamos a ver cuál fue ese pago, porque parecería que nada más fue tan sencillo como que él muriera y ya. Dice, el secreto de la salvación está en la redención. Perdón. Ok. Primeramente vamos a ver el caso con el pueblo de Israel. Dice, 1. Israel es el primogénito de Yuhet Bahei. 2. Israel es esclavo en Misraim, o sea, Egipto, que representa al mundo material. 3. Faraón ordena la muerte de los niños de Israel. 4. Se hizo memoria y juicio. Es decir, Dios recordó al pueblo, escuchó sus lamentos y entonces hace juicio. Luego de 10 veces que habló Yuhet Bahei, en la última se decretó que la redención vendría por el derramamiento de sangre y la muerte de los primogénitos, así de hombre como de bestia. Al salir de Misraim, Yuhet Bahei cobró el costo de la liberación a través de apartar a todos los primogénitos de Israel, pero con el incidente del becerro de oro, Israel quebrantó el pacto y quedó expuesto a pena de muerte, porque la idolatría es un pecado de muerte. Entonces Dios dijo, voy a acabar con este pueblo. 7. Luego de la expiación de Moisés, Yuhet Bahei llamó a la tribu de Leví
para llevar su sacerdocio en lugar de los primogénitos. Entonces, esto es el panorama de cómo iba a darse el orden de las cosas y finalmente cómo se dio. Entonces, Israel y sus primogénitos iban a hacer la luz a las naciones. Ellos constituirían un pueblo de sacerdotes y reyes, pero con ese acto de adorar al becerro de oro, entonces lo único que lograron fue que recibieran una ley de mandamientos carnales, es decir, el castigo corporal. Y ese castigo corporal era la muerte. Y volvieron a quedar en las mismas que cuando salieron de Egipto. No sé si logramos percibir eso. Ellos hubieran muerto en manos de Faraón, pero ahora Dios mismo los iba a matar en el monte Sinaí. Pero Moisés hace una expiación, intercede a favor del pueblo y entonces no los mata. Lo que hace es darles una ley menor, la que está regida por el sacerdocio de Aarón. Y entonces llama a la tribu de Leví para que lleve el sacerdocio en lugar de llamar a los primogénitos de Israel. Ahora vamos a ver lo que sucede con el Mesías. Israel es el primogénito de Yuhet Bahet. Eso debemos de entenderlo. Él es el personaje principal. Israel y el mundo son esclavos del pecado. El pecado extiende a toda la humanidad el decreto de la muerte. Se hizo memoria y juicio. Y entonces dice, inciso E, se había decretado que podía haber redención por el derramamiento de sangre y la muerte del siervo sufriente, el Mesías príncipe. Al salir del sepulcro, el Mesías fue tomado como primogénito de los muertos y de toda creación, recibiendo un trono a la diestra de Elohim, Padre eterno, y pagando a la justicia la deuda original y otorgando misericordia a través de la gracia. Inciso G. Luego de la intercesión del Mesías, Elohim lo colocó como sumo sacerdote del orden de Melquisedec para oficiar en el santuario celestial. Y entonces, hermanos, aquí viene lo interesante, porque el pueblo de Israel, en la primer Pascua, ellos se quedan en el intento y entonces reciben un sacerdocio menor con castigos corporales y entonces solo el sumo sacerdote en el orden de Aarón podía entrar al lugar santísimo. Pero el Mesías, haciendo una obra más grandiosa, él lo que hace es dar su vida para poder pagarle a la justicia lo que se le debía. ¿Qué se le debía a la justicia? El hecho de que Adán le otorgara el poder a Lucifer sobre el gobierno de esta tierra. Y entonces, al momento de que él come del árbol de la ciencia del bien y del mal, él transgrede las leyes de Dios y trae como consecuencia la muerte. Y entonces la balanza se inclina a que todos los que nazcan de él iban a morir. El Mesías, para nivelar la balanza, lo que hace es dar su vida, lleva una vida perfecta, demostrándole que como ser humano, él puede cumplir todos y cada uno de los mandamientos sin robarle a la justicia un solo pelo, nada.
Por eso es que si él hubiera sido un semidios o un dios encarnado, entonces le estaría viendo la cara a la justicia. Él era humano y como humano demostró que podía cumplir al 100%. Y entonces, al demostrarlo, Dios el Padre puede resucitarlo de entre los muertos y le da un trono a su diestra, por lo cual él llega a ser un sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, en el más alto de los cielos, para oficiar no en el santuario de la tierra, sino en el santuario celestial. Es decir, que cuando el sumo sacerdote de Aarón entraba en Yom Kippur, en el día de la expiación, al lugar santísimo, a partir de la resurrección y de su ascensión, el Mesías está continuamente delante de Dios, intercediendo por sus santos, hablando muchas bondades de nosotros ante el Padre y mostrando el por qué somos dignos de estar en ese lugar con Él. Y hermanos, imagínense, Él no subió a los cielos a sentarse, Él subió a los cielos a estar hablando continuamente de nosotros a nuestro favor. Y entonces, hermanos, ahí es donde se relaciona Yom Kippur. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver algo importante. Dice, expiación, del latín, expiatos. Ex significa extraer, pia, piadoso, y tos es la terminación sion o el sufijo que expresa una causa-efecto. En otras palabras, expiación significa extraer lo piadoso. Su origen bíblico, es decir, la verdadera traducción de expiar, es kafar. Y kafar en hebreo significa cubrir, pero no solamente significa tapar, sino significa dar cobertura. Caporet es la cobertura, es una de las partes del arca del pacto. La caja se llama Aarón y la tapa el caporet, la cual estaba adornada con 2 querubines. En Yom Kippur, o sea, el día de la expiación, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y sobre el caporet colocaba la sangre del animal sacrificado a favor del pueblo. Por esta razón, el caporet también es conocido como propiciatorio. Es decir, se hacía favorable la sangre a fin de recibir el perdón para el pueblo, teniendo como testigos a los ángeles y fundamentados en el Aarón, o sea, la caja, o mejor dicho, en lo que contenía, a saber, las tablas de la ley, que es la representación de Elohim. Una porción de maná, que es la representación de Yuhet Bahei, y la vara de Aarón, que floreció, que es la representación del Santo Espíritu. Pero también representa la justicia, la misericordia y el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. Sin embargo, había una condición. Aquí es donde viene lo interesante de Yom Kippur. Cada individuo debía recordar todos sus pecados y verificar que se hicieran todos los sacrificios correspondientes. Luego pedía perdón a quienes había ofendido y se aseguraba de restituir a sus agraviados. Por último, debía asegurarse de haber perdonado a quienes
le habían ofendido. O sea, no es cosa sencilla. Por eso es que en las fiestas de otoño, primero se da el día de las trompetas, el día en que se hace sonar la trompeta en Israel. Ese se conoce como Yom Teruah. Es el primer día del mes séptimo. Y después, o más bien, a partir de ahí, había 10 días. Durante esos 10 días, las personas tenían que hacer todo esto. Verificar que todos los sacrificios habían cubierto sus propios pecados, que habían restituido, que habían pedido perdón y lo más importante, que ellos habían perdonado a los que les habían ofendido. Si esto no se hacía, entonces no había expiación para esa persona. Lo que hizo el Mesías entonces en Pascua fue redimirnos, pero no hizo expiación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Libro de Mormón y las autoridades generales hacen énfasis en la expiación de Jesucristo y no en la redención de Jesucristo? Por una muy sencilla razón, porque hoy en día lo que hace Jesucristo es expiar. Entonces, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque he escuchado a muchas personas en muchos lugares, e incluso autoridades generales, que dicen que la expiación de Jesucristo comenzó en Getsemaní y que acabó en la resurrección. Y no es cierto. La expiación de Jesucristo comenzó en el momento en que el mundo empieza a crearse. Ahí fue inmolado, desde ahí fue inmolado el Hijo del Eterno. Pero su expiación sigue vigente, todavía no se acaba. La expiación hoy en día está en proceso y terminará cuando entonces se haya dado santidad a todas las personas que lograron recibir cobertura. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa esto que estoy diciendo? Hay algo conocido como la vaca roja. La vaca roja era un animal que se quemaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Sus cenizas se mezclaban con aceite y con sangre de corderos, y entonces con un hisopo se lanzaba como el sacerdote cuando lanza el agua bendita en la Iglesia Católica. Así se lanzaba esas cenizas mezcladas con sangre y agua, y a quienes recibían, pues así que les caía esa sangre con ceniza y agua, entonces se decía que esas personas recibían santidad a través del Espíritu. Hermanos, la expiación es una obra de tres. Es la intercesión del Padre, más la del Hijo, más la del Espíritu. Por eso, Doctrina y Convenios, sección 84, nos habla de la renovación de nuestros cuerpos a través del Espíritu. Si nosotros no recibimos esa renovación, entonces no hay santidad en nosotros. Y entonces, hermanos, se cumple el haber sido nacidos de agua, de sangre y del Espíritu. Este es el proceso para nacer de nuevo. Entonces, esa expiación, hermanos, no la vamos a cubrir, o más bien, esa expiación no nos cubre, sino hasta el final, hasta que hayamos resucitado y se nos haya asignado una gloria. De otro modo, hermanos, la expiación todavía no acaba. Entonces, para aquellos hermanos que creen que la expiación se acabó en la resurrección, debemos de cambiar esa mentalidad. Hoy en día
Cristo intercede por cada uno de nosotros, los que estamos en esta clase, ante el Padre, diciendo que somos buenos y justos. Y así es como debemos de entender la expiación. Obviamente hay muchas cosas que estoy dejando en el aire, hermanos, porque es muy profundo. Tengo que meterme en más detalles de la ley de Moisés para poderlo explicar, pero no quiero aturdirlos con más detalles. A grandes rasgos, hermanos, solamente la expiación es una cobertura desde la creación hasta la asignación de los grados de gloria. Hermano Enrique. Juan, ¿podrías compartir alguna escritura? Eh, no sé, es un misterio, donde pueda darse uno cuenta de lo que mencionas de la expiación inicia con la creación y que aún continúa. Ok. Hijos, a ver, déjenme ver si tengo mis notas ahorita. Ok. Bueno, eh, hermanos, ¿hay algún problema si me extiendo unos minutos más en una sesión extra? No, Ok. Entonces, Ningún problema, ningún problema. permítanme cierro esta sesión para abrir la siguiente.